Bueno, buenas noches. Aquí un poco con los líos del Zoom, porque esto se está retransmitiendo también en Zoom. A ver cómo sale, porque es la primera vez que damos en presencia y en Zoom. Entonces, bienvenidos a la 12ª semana de la epilepsia. Esto ya está desde el año 2008. Estamos haciendo estas campañas de información y bueno, hasta la pandemia nos ha parado. Bueno, no me he presentado, soy Ana Millán, presidenta de la Asociación Aragonesa de Epilepsia, que es quien organizamos estas jornadas, estas actividades, y lo que queremos es divulgar, informar a todos los que padecemos esta enfermedad, epilepsia, a sus familiares, a toda la gente que quiera estar informada. Y a ver si un poco la gente se entera de lo que es la epilepsia, de lo que estamos padeciendo en la sociedad, en los colegios, en el trabajo y lucharnos por nuestros derechos, bueno, también existimos. Bueno, habéis leído, y si no os lo digo, tenemos como ponentes a Celeste Muñoz, que la hemos invitado porque fue del equipo de unas actividades que organizamos para los niños y adolescentes y para relación y ocio. Salió muy positiva, tanto para los niños jóvenes como para los padres. Fue una terapia para los padres y desde luego para los niños, entre las actividades que prepararon, no sé si a lo mejor habla, hacer concursos de tele o pintar camisetas, en fin. Ella pues fue la que tuvo contacto con ellos. Entonces el tema es los problemas de relación que sufren o que viven los chicos que tienen epilepsia. Y después hará un catering de un cuarto de hora y a continuación vendrá el neuropediatra del Hospital Infantil, José Luis Peña, y nos hablará de las epilepsias refractarias, las que por más que tomes ni eso no se controlan, al tratamiento de los niños. Entonces dejo lugar a Celeste Muñoz y que nos hable de su tema. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Encantada de conoceros a todos y a todas. Mi nombre es Celeste Muñoz, como ha dicho Ana, soy psicóloga general sanitaria y colaboré con la asociación antes de la pandemia durante un par de años haciendo un grupo de socialización. El éxito de este grupo para mí no tuvo nada que ver con las actividades que desarrollamos, que obviamente pues, también intentamos que fueran lo más lúdico posible, que fueran interesantes, pero fue sobre todo que la epilepsia estaba completamente normalizada entre los chavales. Entonces, esto es lo que a ellos les ayudó a socializar, ¿no? A crear vínculos seguros, porque no sentían ese miedo a ser rechazados. Entonces, me gustaría hablar hoy del estigma social de la epilepsia y de cómo podemos prevenirlo, tanto desde las familias como desde los colegios. Vale, voy a poner la presentación. Desde aquí. Vale. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a SADE por invitarme a estas jornadas y por la labor tan importante que hacéis visibilizando la epilepsia.
me gustaría resumir un poco los contenidos de la charla de hoy. He organizado el contenido en 4 bloques, ¿vale? Primero vamos a contextualizar un poco la epilepsia, después vamos a hablar de aquellas características psicológicas que podemos encontrar en personas con epilepsia y de qué son resultado. Hablaremos también del estigma social, por qué se produce y qué consecuencias tiene. Y por último, pero más extenso, vamos a hablar de pautas de actuación, de cómo podemos prevenir las dificultades de socialización y cómo podemos empoderar a los chicos y las chicas que tienen epilepsia. ¿Vale? El primer apartado, como os he dicho, vamos a hablar de qué es la epilepsia. ¿Vale? La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso central, es una enfermedad crónica que consiste en un desequilibrio en la actividad eléctrica neuronal. ¿Vale? Lo que genera es una predisposición a desarrollar crisis epilépticas. Y se ha demostrado que esto tiene consecuencias a nivel neurobiológico, cognitivo, psicológico y también social. Comparto con vosotros una definición, unas condiciones que la Liga Internacional contra la Epilepsia propuso para hacer un diagnóstico de epilepsia. La primera de ellas es que existan al menos 2 crisis epilépticas no provocadas en más de 24 horas. La segunda condición es que exista una crisis no provocada con una probabilidad de recurrencia del 60% en los próximos 10 años y que haya un diagnóstico de un síndrome epiléptico, ¿vale? Entonces, cuando se da una de estas 3 condiciones, podemos hacer un diagnóstico de epilepsia. Creo que es muy importante hablar de la historia de la epilepsia, porque nos va a ayudar a entender el estigma sobre la epilepsia. Entonces, la epilepsia es una enfermedad que desde su inicio ha estado muy asociada a lo sobrenatural. Las primeras descripciones aparecen en los antiguos egipcios y creían que la enfermedad era algo que tenía que ver con los dioses, ¿no? De hecho, los griegos postulaban que los dioses eran los únicos capaces de hacer que una persona cayera al suelo sin tocarla, privarla de sus sentidos y después darle una recuperación tan pronta. ¿Vale? Entonces, ha sido bien tratada como un contacto con los dioses, como una enfermedad sagrada y también como un castigo divino, ¿no? Como considerado que las personas que padecían epilepsias habían sido castigadas por los dioses. ¿Vale? Incluso algunos datos dicen que en la antigua Grecia, si un esclavo tenía epilepsia, podía ser devuelto a quien se había comprado. ¿Vale? Entonces, ya aquí empezaba a haber marginación contra las personas con epilepsia. En el 400 a.C., Hipócrates, en su Tratado de Morbo Sacro, ya empieza a desmitificar la epilepsia. Ya dice que la epilepsia no es ni más ni menos sagrada que otras enfermedades y sitúa su origen en el cerebro. Con la Edad Media se vuelve otra vez a todo el tema de los espiritismos y se vuelve a estigmatizar la epilepsia. Además, se apoyan en algunos pasajes de la Biblia. Si no me equivoco, en el Evangelio según San Marcos hay un pasaje en el que aparece un padre que lleva a su hijo que tiene ataques, que convulsiona, a Jesucristo para que le cure. Le dice, mira, he estado con todos los discípulos y no me han podido ayudar. Y lo que dicen que Jesucristo dijo fue que necesitaba más fe, ¿no? Que ese espíritu maligno que tenía había que echarlo con mucha fe, ¿no? Y él a través de la oración curó a este chico. Entonces, tenemos que ver cómo ya se empieza a estigmatizar desde el principio de los tiempos la epilepsia, cómo hay tanto desconocimiento. En la Edad Media se considera que es una posesión demoníaca, ¿vale? Que hay un mal espíritu que se ha metido en el cuerpo de las personas que tienen epilepsia. Entonces, lo que se hacía es se maltrataba a las personas con epilepsia. No se podían casar, a los hombres se les castraba, las mujeres se encerraban porque se consideraban brujas, se les escupía para evitar contagios. ¿Vale? Entonces, tenemos una historia de estigma de muchos, muchos siglos. Es en el siglo XIX cuando empieza la era moderna de la epilepsia. Es cuando se empieza a conocer y cuando se empiezan a dar descripciones ya más acertadas, como que es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. Hasta que en 1912 ya se empiezan a comercializar los primeros fármacos antiepilépticos. O sea que, aunque sea una enfermedad que conocemos desde hace mucho, el empezar a entenderla ha sido hace relativamente poco. Y de hecho, en muchos países en los que tienen ingresos más bajos o en muchas culturas, todavía se sigue creyendo esto de que es un espíritu que ha entrado en un cuerpo.
Os dejo también algunos datos reales de la Organización Mundial de la Salud, que dice que actualmente hay 50 millones de personas que padecen epilepsia en todo el mundo. Esto es una de cada 125. También es la tercera enfermedad neurológica más frecuente en España. Además, cerca del 80% de las personas que padecen epilepsia viven en países de ingresos bajos o medianos. En estos países es en los que más discriminación y marginación hay debido al desconocimiento de la enfermedad. Por lo tanto, el 75% de las personas que viven en países de ingresos bajos no reciben el tratamiento que necesitan por el estigma y por las condiciones sanitarias que hay en esos países. Por último, los pacientes con epilepsia y sus familias suelen ser víctimas de estigmatización y discriminación. Esto ocurre en países más pobres y en países más desarrollados. Vamos a entrar en el segundo punto en el que vamos a hablar de las características psicológicas de la epilepsia. Esto no es resultado directamente de las limitaciones asociadas o de los daños asociados a la epilepsia, sino que es el resultado de una interacción de factores. ¿Vale? Vamos a tener 3 grupos de factores que van a interactuar y que van a dar como resultado pues ciertas características psicológicas en la persona que vive. Entonces, el primer grupo de factores van a ser aquellos factores que sí que están directamente relacionados con la epilepsia. Aquí va a estar la edad de comienzo, el tipo de crisis, el grado de control sobre las crisis, las zonas del cerebro que hayan sido afectadas. Luego vamos a tener un segundo grupo en el que vamos a hablar de los tratamientos aplicados y los efectos secundarios. ¿Vale? Esto lo va a explicar más adelante en su ponencia el doctor Peña, pero os hago yo aquí un ligero apunte en que los efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos también afectan a nivel psicológico, provocando un procesamiento de la información más lento, somnolencia, dificultades de memoria y a veces favorecen el estado de ánimo depresivo. ¿Vale? Y por último vamos a tener un tercer grupo de factores muy importante y mucho más controlable, que son los factores personales y psicosociales. ¿Vale? Aquí vamos a tener la personalidad previa del niño o niña que así ya ha sido diagnosticado de epilepsia. Vamos a tener cómo asimila, cómo acepta el diagnóstico la familia, cómo se trata la epilepsia en la familia y también en el entorno escolar, en el entorno social y también a nivel de cultura en el entorno que esté viviendo este niño. Lo que solemos encontrar una disfunción ejecutiva. Esto quiere decir una alteración en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellos procesos mentales encargados de evaluar, guiar, controlar nuestro comportamiento. ¿Vale? Aquí vamos a tener procesos tan importantes como la memoria, la atención, el tiempo de reacción, el procesamiento de la información, la inhibición de distractores. Entonces, estas funciones son súper importantes y súper necesarias para el aprendizaje. Cuando hay alteración en estas funciones, es fácil que encontremos un problema de aprendizaje. Entonces, tenemos que poder detectar esto pronto y poder dar aquellas ayudas psicopedagógicas que necesite este niño o niña. Que existan estas alteraciones puede tener que ver con las zonas del cerebro afectadas por la epilepsia, como también por los efectos secundarios de los fármacos. También vamos a encontrar mayor prevalencia de déficit de atención. En torno a un 30-40% de niños y niñas con epilepsia van a padecer este problema, frente a en torno a un 5% en la población general. Y además vamos a tener una predominancia del tipo inatento. Para empezar. Vamos a encontrar también mayor prevalencia de trastornos del comportamiento. Esto tiene sentido porque las funciones ejecutivas, como hemos dicho, también nos ayudan a controlar nuestro comportamiento y a adecuarlo a los distintos contextos y las distintas necesidades. Entonces, cuando estas funciones están alteradas, va a haber mayor problema para adecuar el comportamiento al contexto. ¿Vale? Y todo esto se va a traducir en mayor prevalencia de dificultades académicas y fracaso escolar. Otras alteraciones psicológicas que podemos encontrar. Los datos que os pongo son de adultos. Son de adultos porque es verdad que en niños los problemas psicológicos, los problemas emocionales muchas veces quedan muy invisibilizados por el control de las crisis o el tratamiento que se deba encontrar para este niño. Entonces, muchas veces se diagnostican a posteriori.
Por lo tanto, los datos que tenemos en infancia y adolescencia son de casos que están infradiagnosticados y por lo tanto también infratratados. Entonces, lo que encontramos en adultos es que la depresión es el trastorno afectivo más común. Aproximadamente el 20% de las personas que tienen epilepsia padecen también depresión de forma comórbida, frente a en torno a un 14% en la población general. En ansiedad pasa exactamente lo mismo. La prevalencia está frente a un 30, está en torno a un 13% frente a un 6-7% en la población general. El tema de la psicosis, hay estudios que dicen que también es más prevalente, pero es algo mucho menos demostrado, porque en la mayoría de epilepsias no hay síntomas psicóticos. Cuando hablamos de síntomas psicóticos, hablamos de delirios, de alucinaciones, de cierta ruptura con la realidad, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión bastante controvertida porque en la mayoría de epilepsias esto no está presente. Cuando analizamos estudios de infancia y adolescencia nos encontramos resultados similares. Hay mayor prevalencia de la depresión seguida por ansiedad y ansiedad de tipo social, que tiene mucho sentido con esto que hemos estado explicando del estigma y el rechazo social. Vale. Entonces, otras alteraciones que podemos encontrar, pues están los trastornos del espectro autista. Se ha demostrado que en las epilepsias del lóbulo temporal o algunos síndromes epilépticos como el síndrome de West es más frecuente que el trastorno del espectro autista. Y también se ha visto que en niños y niñas que tienen trastorno del espectro autista también es más frecuente la epilepsia, o sea, es una relación bidireccional. No está claro por qué ocurre esto, sí que hay estudios que apuntan hacia un gen que predispone de forma simultánea a las dos enfermedades. Va a ser muy importante detectar este tipo de trastornos porque el trastorno del espectro autista por sí mismo ya va a conllevar dificultades en la socialización. Asimismo, vamos a encontrar en niños y niñas con epilepsia mayor estrés derivado de las hospitalizaciones, de los procedimientos aplicados. Vamos a encontrar problemas de autoestima, menor calidad de vida y evitación de situaciones apropiadas en cada etapa infantil. Esto no tiene que ver directamente con la epilepsia, sino con el estigma asociado a la epilepsia. ¿Vale? Igual que los problemas emocionales en gran parte no tienen que ver con la epilepsia. Es verdad que sí, que si la epilepsia toca algunas zonas del cerebro pueden aparecer, pero sobre todo tiene que ver con el estigma asociado a la epilepsia. Entonces es importante en niños y en niñas poder detectar estos problemas para poder darles los recursos adecuados para paliar un poco los efectos de estos déficits. Vamos a hablar ahora del estigma social. Para ello yo creo que es muy importante entender qué es eso de qué es un estigma. ¿Vale? Cuando hablamos de estigma, lo que hablamos es de asociar ciertas características que socialmente se consideran negativas con una persona o con un colectivo. Las consecuencias del estigma son rechazo, discriminación y aislamiento. ¿Vale? Además, no es solo ese estigma público de lo que los demás creen o piensan de mí por tener epilepsia. También está el autoestigma, que es aquellas características que yo acabo interiorizando, aquellos prejuicios negativos que yo acabo interiorizando y que acaban formando parte de mi autoestima y de mi autoconcepto por padecer epilepsia. ¿Vale? Entonces es muy importante trabajar en los dos sentidos para reducir el estigma público, pero también el autoestigma. ¿Por qué la epilepsia es una enfermedad tan estigmatizada? Pues principalmente por desconocimiento y desinformación, ¿no? Es verdad que la información que ha podido llegar de la televisión, de las series, no es muy ajustada a la realidad y es bastante sensacionalista. Y existe mucho desconocimiento de la enfermedad. También por el tema de la ausencia de predictibilidad de las crisis. ¿Vale? El que las crisis sean en muchos casos impredecibles, lo que genera es una sensación de falta de control. También que los síntomas de la epilepsia son visibles y son aparatosos. Entonces, quizá otras enfermedades sufran menos estigma porque sus síntomas no se ven a simple vista. Es verdad que en el caso de la epilepsia no es así. También por muchas falsas creencias que rodean a la epilepsia y que todavía no hemos terminado de desmontar. Todo esto genera miedo a la enfermedad. El estigma proviene del miedo.
Y pensadlo, cuando nosotros tenemos miedo a algo, imaginad, vamos por la calle y vemos a un perro en una actitud agresiva, ¿no? Que parece que se echa para adelante, que enseña los dientes, que gruñe. ¿Qué es lo que hacemos? Nos apartamos, ¿no? Cuando nosotros el miedo nos sirve para apartarnos de aquello que consideramos peligroso. Claro, en el caso de la epilepsia es que esto no es así. Pero el miedo, mientras exista miedo a la epilepsia, va a haber esta necesidad, bueno, necesidad no, es este impulso a aislar, a apartarse. Entonces, yo creo que aquí lo importante es dar a conocer la epilepsia, normalizar la epilepsia para reducir el miedo a la enfermedad. Os he querido compartir algunos mitos que yo creo que es importante desmentir. He elegido 5, podía haber elegido un montón más. Me pongo aquí, por ejemplo, la creencia de que las personas con epilepsia no pueden tener hijos. O algunas creencias como que la epilepsia va asociada a discapacidad intelectual. Vale, he escogido estos 5 para desmontar porque si no me alargaba mucho. El primero de ellos es la idea de que al convulsionar una persona puede tragarse la lengua y morir. No hay datos de que nadie se haya tragado la lengua y se haya muerto. De hecho, la lengua es un músculo prácticamente imposible de tragar. Esta creencia es muy peligrosa porque una persona que no conozca esto y que vea a una persona que está teniendo una crisis epiléptica puede ser que busque la manera de meter algún objeto en la boca para que no se trague la lengua y lo que puede provocar es una obstrucción respiratoria. O puede ir con la mano y se puede llevar un buen mordisco. ¿Vale? Entonces es muy importante pues eso, tener conciencia de que esto no es cierto. Igual que asociar una crisis con perder la conciencia, caer al suelo, convulsionar, perder control de esfínteres y echar espuma por la boca. ¿Vale? Esto ha sido muchas veces lo más retratado en los medios, pero no es lo más común. La mayoría de crisis no tiene por qué ser peligrosa y hay muchos tipos de crisis. ¿Vale? Entonces, asociar directamente epilepsia con este tipo de crisis, pues también es un error. Luego está la idea de que las personas con epilepsia no pueden practicar deporte. La mayoría de personas con epilepsia sí que pueden. Es verdad que aquí hay ciertas limitaciones. Es verdad que deportes como la escalada, como los deportes de motor, como ciertos deportes acuáticos, sí que van a estar limitados, pero hay otros que no. El baile, el voleibol, el baloncesto, el golf. ¿Vale? Entonces es muy importante no solo que las personas con epilepsia hagan deporte, sino que todas las personas hagamos deporte para nuestra salud física, para la salud psicológica y porque para niños y adolescentes es un contexto fantástico de socialización. ¿Vale? Entonces vamos a tener en cuenta las limitaciones, pero siempre que se pueda es muy bueno que hagan deporte. También la idea de que la epilepsia es contagiosa. Esto es algo que es verdad que ya se va avanzando un poco más y ya no todas las personas lo piensan, pero hay en culturas que se sigue pensando y bueno, pues no es cierto. Y el quinto que he escogido es que las personas con epilepsia no pueden trabajar o estudiar. En el ámbito laboral voy a decir lo mismo que con el deporte. Es verdad que hay ciertas limitaciones a la hora de ser policía, de ser bombero o bombera, de ser conductor o conductora. Vamos a encontrar limitaciones, pero la mayoría de personas con epilepsia pueden trabajar en la mayoría de trabajos. ¿Vale? Las limitaciones tienen mucho más que ver con el prejuicio de los empresarios y de los compañeros que con la epilepsia en sí. Igual con lo académico, si sabemos detectar aquellos déficits que puede haber o que puede no haber en los niños y en las niñas y les damos las ayudas adecuadas, no tiene por qué haber ningún problema a nivel académico, ¿vale? En la mayoría de epilepsias. ¿Qué consecuencias tiene que una persona sea estigmatizada? Pues lo primero es que si una persona es rechazada por una determinada condición, va a tender a ocultar esa condición, la va a vivir con vergüenza, ¿vale? Va a sentir vergüenza de sí mismo por tener algo que no ha escogido tener y que es algo totalmente normal. También puede ser que no busque ayuda profesional, ¿no? Y no sea atendido o atendida como necesita. Puede provocar el aislamiento y discriminación social, como hemos venido comentando.
También el estar viviendo una situación de estigma, de rechazo social, lo que va a favorecer es la aparición de trastornos físicos y psicológicos. También van a aparecer estas limitaciones académicas y o laborales que, como decimos muchas veces, no tienen que ver con la epilepsia, sino con los prejuicios y el estigma. Van a desarrollar una baja autoestima y, por lo tanto, van a tener un impacto muy negativo en la calidad de vida. Por favor, ¿dónde está? En la última parte de este apartado me gustaría hablar sobre el desarrollo social. ¿Vale? A todos nos importa lo que piensen de nosotros. Y en todos tiene un impacto lo que los demás piensen de nosotros. Desde que somos pequeñitos hasta la adolescencia, que es el momento en el que esto puede ser más peligroso, y también cuando somos adultos. Entonces, dejo aquí un pequeño esquema para saber cómo va evolucionando el desarrollo social en la infancia. Del nacimiento a los 3 años va a aparecer el interés por relacionarnos con los iguales. Los niños van a empezar a jugar juntos, es verdad que va a ser un juego en paralelo, cada niño va a ir un poco a su bola, pero va a aparecer ese interés de estar con otros niños. Las relaciones van a ser más activas con los adultos. Cualquier experiencia traumática que aparezca en este periodo va a ser especialmente importante, porque aquí los niños están, pues como digamos, descubriendo el mundo, están desarrollando su personalidad. Entonces, cualquier experiencia que vivan que sea especialmente difícil va a condicionar mucho la personalidad que van a desarrollar. De los 3 a los 5 años va a aparecer el juego cooperativo. Los niños van a empezar a interactuar entre ellos en el juego, van a jugar con objetivos comunes, con turnos, van a interactuar de una forma más activa. Van a vivir relaciones de amistad vividas desde el egocentrismo. Esto no significa que los niños sean malos, sino que los niños van a tener amigos según si les gustan las mismas cosas que yo o si me dejan los juguetes. De los 6 a los 8 años va a haber una fase más tranquila. Aquí la familia empieza a perder influencia. Es verdad que aquí todavía tiene una influencia muy, muy notable, pero aparecen la importancia de sus iguales y esto va a ir en sentido ascendente hasta la adolescencia. ¿Vale? Van a aparecer los primeros líderes, los primeros grupos. Tenemos que estar muy atentos a en qué etapa evolutiva se encuentran los niños y si estas condiciones se van cumpliendo. Cuando lleguemos a la preadolescencia, la cosa se empieza a complicar. Aparecen los primeros grupos mixtos, aparecen los intereses sexuales, el deseo por gustar de forma amorosa. Aparecen relaciones de amistad, ahora sí más recíprocas, más basadas en la intimidad, en la confianza, y aparece el juicio crítico hacia los adultos, la idea de que los adultos también se pueden equivocar. Luego viene la adolescencia, ¿vale? La adolescencia es un periodo especialmente complicado. Es una etapa clave en el desarrollo y es una etapa un poco de transición entre la vida adulta entre la niñez y la vida adulta. Para mí una palabra que define la adolescencia es cambio y adaptación. ¿Vale? Los adolescentes tienen que hacer frente a muchos cambios en muy poco tiempo. Va a haber cambios físicos que se producen en muy poco tiempo, va a haber cambios hormonales, la imagen corporal va a ser muy, muy importante y esto también nos alerta de mayor vulnerabilidad ante trastornos alimenticios. El interés sexual va a ser muy importante, van a vivir las emociones de una forma más desbordante. Va a haber cierto egocentrismo cognitivo, o sea, van a pensar mucho en sí mismos y en las cosas que pasan en relación a ellos mismos. Se va a ir desarrollando la moral, el sentido del bien y el mal, y además de una forma los adolescentes lo viven de una forma muy, muy intensa. Es decir, empiezan a desarrollar unos valores muy marcados. También va a ser una época de buscar la identidad de quién soy yo, me voy a preguntar qué cualidades tengo, quién soy, de dónde vengo. Va a haber cada vez mayor necesidad de independencia e intimidad y es necesario que cada vez haya más necesidad de independencia e intimidad, ¿vale? Para una buena regulación y para una buena aceptación social.
y cada vez van a ser más importantes los iguales. Los adolescentes tienen una gran necesidad de pertenencia. De hecho, su autoestima, cómo se consideran a sí mismos, depende mucho de cómo encajan en el grupo social. Entonces, aquí la estigmatización, el rechazo, el bullying va a causar mucho daño si no tenemos unos adolescentes suficientemente fuertes y un contexto social suficientemente tratado. En el caso de los adolescentes con epilepsia, este periodo va a ser especialmente complicado. Por un lado, en el caso de las mujeres se ha visto que los cambios hormonales debidos a la menstruación también pueden hacer que haya más crisis. Y además, en todos los adolescentes con epilepsia van a encontrar que las actividades de ocio típicas de su grupo de edad chocan con los hábitos de autocuidado que les han recomendado sus médicos. Tenemos aquí el ocio nocturno, que va a chocar con la higiene del sueño, la ingesta de alcohol y sustancias, que no va a ser posible, no es recomendable para nadie, pero para ellos no va a ser posible. Tema de videojuegos, de discotecas, que si hay epilepsia fotosensible tampoco, y otro tipo de actividades que probablemente también vayan a estar en cierto grado limitados. Entonces, a todo esto que hemos dicho que un adolescente normal se tiene que enfrentar, un adolescente con epilepsia va a tener más dificultades. Vamos a la última parte. Vamos a cómo podemos prevenir que ocurran estas dificultades de socialización. Vamos a hablar de dos contextos muy importantes. Esta va a ser la parte más larga, es en la que más creo que es útil extenderse. Vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de los centros educativos. Vamos a hablar tanto de reducir el estigma como de empoderar a estos niños y niñas con epilepsia. Desde la familia va a ser clave en el desarrollo social de los niños, desarrollo social, académico, afectivo, ¿vale? La familia va a tener un impacto muy importante. Va a ser el primer contexto de socialización, o sea, va a ser la base de la socialización. Luego las experiencias que el niño o niña vaya viviendo van a moldear su comportamiento, pero la familia le va a dar esta primera base. Para mí la familia, entre otras muchas tareas, tiene estas dos súper importantes. Por un lado, proveer al niño o niña recursos psicológicos personales. ¿Esto qué quiere decir? Educar para que los niños y las niñas tengan seguridad en sí mismos, se sientan capaces, tengan una buena autoestima, tengan habilidades sociales, sepan regular sus emociones, sepan poner límites. ¿Vale? Esto me parece súper importante porque esto lo que va a hacer es que estos niños y niñas sean resilientes. Lo que para mí es mucho más útil hacer que un niño pueda afrontar con mayor éxito las dificultades que evitarle todas las dificultades, porque esto es imposible. ¿Vale? Esto lo digo adelantándome un poco a la sobreprotección de la que vamos a hablar, que es algo muy común. Entonces es importante el proveer estos recursos psicológicos y a la vez pues, ser fuente de protección ante peligros y daños. Y desde los centros educativos también va a ser un contexto súper importante. Los niños pasan muchísimo tiempo en los centros educativos. Esta interacción social se produce en los centros educativos, por lo tanto, si hay una dificultad, va a ser el mejor entorno para poder detectarla. Y además vamos a tener ese contexto de socialización regulado por los adultos, ¿vale? Vamos a tener muchos adultos ahí para mirar lo que está pasando. La labor de los centros, desde mi punto de vista, es favorecer la integración social y el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas. Prevenir la discriminación y una vez que la discriminación aparece, poder detectarla de una manera rápida y poder actuar de forma eficaz. Y, por último, proveer las ayudas psicopedagógicas necesarias a los alumnos. Vamos a empezar con las familias. Antes de entrar en cómo hacer esto de que los niños crezcan seguros de sí mismos, vamos a hablar de lo que tienen que enfrentar las familias. Las familias tienen que enfrentar un triple proceso de adaptación. Por un lado, tienen que encajar el impacto emocional del diagnóstico y aceptar la enfermedad. Esto va a ser muy importante porque si la familia, si los progenitores aceptan y normalizan la enfermedad, va a ser mucho más fácil que el niño o niña se responsabilice de su enfermedad y la acepte también.
van a tener que asumir rol de cuidador, de un cuidador de unos cuidados que quizá hasta entonces desconocía, y van a tener que ser apoyo en el tratamiento. La idea es que los niños se vayan responsabilizando del tratamiento conforme vayan creciendo. Entonces es muy importante ese apoyo. Y también van a tener que aceptar aquellos cambios en las rutinas o aquellas limitaciones que la epilepsia haya podido causar en la vida familiar. Por lo tanto, lo que vamos a tener inicialmente son familias estresadas. ¿Cómo podemos hacer para gestionar de una manera eficaz el estrés? Pues lo primero, entendiendo que es un proceso de adaptación y cualquier proceso necesita tiempo. ¿Vale? No nos podemos adaptar a las cosas así. Necesitamos un tiempo para que las cosas se recoloquen, para poder aceptar necesitamos tiempo. En segundo lugar, aprender para entender. Cuanto más sepa, más información voy a poder dar a mis hijos, hijas, y mejor va a ser la aceptación de la enfermedad. Más voy a entender lo que está ocurriendo. El crear espacios de expresión emocional, no solo para el menor que tiene epilepsia, sino para todos los miembros de la familia. ¿Vale? Los padres van a ser el sostén, pero no nos olvidemos de los hermanos y hermanas. Yo he estado trabajando muchos años con familias en las que existe discapacidad, y lo que yo he observado es que cuando hay un niño o una niña que tiene una dificultad, muchas veces en las familias nos encontramos a la vez a un hermano o hermana invisibilizado. Lo que ocurre, esto no lo crean los padres conscientemente, lo que ocurre es que los niños y las niñas, cuando ven que mi hermano necesita tanta atención, cuando ven que está teniendo una crisis, que hay que llevarlo al hospital, que vamos de médicos de aquí para allá, lo que aprende es que mis necesidades no son tan importantes. Bastante estresados están mis padres como para darles problemas yo. ¿Vale? Cuidado, esto es muy dañino para ellos. Entonces hay que darle voz a estos hermanas y hermanos. También se van a estresar con la enfermedad, también van a estar sufriendo, también les pueden pasar otras cosas, y tienen que tener estos espacios de expresión. Me está viniendo a la cabeza una película que trata de esto, no sé si alguien en la sala la ha visto, eh, que trata de un niño que tiene un síndrome extraño, y habla también de la historia de la hermana que empieza a tragar, a tragar, a tragar hasta que ya no puede más. ¿Alguien la conoce? ¿Vale? Si me viene os lo diré, es muy bueno para el tema de los hermanos, ¿vale? Luego pongo involucrar a toda la familia, todas las personas familiares que estén en contacto con el niño o niña que padezca epilepsia. Es importante que normalicen la enfermedad, que tengan una actitud positiva y sobre todo que la conozcan y que sepan cómo actuar. Hablar con franqueza y sinceridad, ¿vale? Para desarrollar confianza en los niños. Esto es muy importante porque si mi hijo o hija detecta que le estoy queriendo vender un mundo de color de rosa que no es así, va a dejar de contarme las cosas. Porque no va a tener sentido, ¿no? Si yo estoy sufriendo y lo que le cuento a mis padres, lo que me devuelven es que todo va a mejorar y yo veo que no, pues entonces va a dejar de contárselo. ¿Vale? Entonces, mucho más útil lo de validar, ¿no? Lo de poder acompañar en la emoción. Eso de es normal que te sientas así, o yo no sé lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a ayudarte en todo lo que podamos, pero no sabemos lo que va a pasar. Esto va a ayudar al niño a procesar esta emoción y por tanto a poderla regular. También pongo aquí súper importante la búsqueda de espacios de autocuidado personal. Aquí hablo de los progenitores. ¿Vale? Es importante que seamos conscientes que es muy difícil ser sostén de nuestros hijos o nuestras hijas cuando estamos estresados. ¿Vale? Es muy difícil transmitir o crear seguridad cuando estoy desregulado. Si quiero ayudar a que mi hijo esté equilibrado, a que mi hijo se sienta seguro, va a tener que empezar por mí. Entonces voy a tener que tener espacios de autocuidado, ya sea en grupos de apoyo, ya sea en familiares, en amigos, o yendo a terapia si lo necesito. ¿Vale? Con todo esto lo que buscamos es crear un contexto de seguridad. He querido utilizar la teoría del círculo de seguridad para entender cómo se crean vínculos seguros con los hijos. Tú luego. No te preocupes. Está Ah.
Sí, disculpad. Os decía que he querido utilizar la teoría del círculo de seguridad para entender cómo podemos crear vínculos seguros con nuestros hijos. Crear vínculos seguros con nuestros hijos significa que estos niños van a crecer con una buena autoestima, con buenas habilidades sociales, van a ser más competentes en el manejo del estrés, ¿vale? Entonces es algo muy, muy importante para poder enfrentar las adversidades que la vida les va a traer. Entonces, esta teoría de Cooper, de Hoffman y Powell se desarrolló en 2007 y lo que dice es que en la interacción con nuestros hijos nosotros estamos como constantemente recorriendo un círculo, ¿vale? Y nosotros, los progenitores, somos las manos de ese círculo, ¿vale? Entonces, el niño continuamente sale y entra del círculo. El niño necesita que yo sea, por un lado, su base segura y por otro, su refugio seguro. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber momentos en el que el niño o la niña necesite explorar su entorno, necesite hacer algo que nunca ha hecho, necesita apuntarse a una nueva actividad, necesita salir al exterior, conocer, enfrentar nuevas cosas. Y en ese momento lo que necesitan es que los progenitores apoyemos esa exploración, que les vigilemos según la edad, esto es muy importante, me refiero a que esa supervisión esté adecuada a la edad, es decir, no me voy a seguir a mi hijo adolescente a ver a dónde está, ¿no? O igual a mi hijo de 10 años que está jugando a fútbol en el parque no necesita que esté constantemente en el mismo sitio que él, ¿vale? Entonces esa vigilancia tiene que ser adecuada a la edad. Necesitan que nos alegremos porque explore, ¿vale? Si el niño o la niña ve que cuando yo intento hacer algo que no he hecho antes, mi padre se pone nervioso, voy a asociar eso con algo malo, voy a asociar eso con algo peligroso. Entonces probablemente frene mi exploración. Necesitan que les ayudemos, como he dicho, en un grado ajustado a la edad y que nos alegremos y nos divirtamos con ellos cuando exploran. ¿Vale? De esta manera el niño va a ir conociendo su entorno y si yo le transmito que es seguro salir al exterior, el niño se va a atrever a salir al exterior. Si yo tengo miedo de que salga al exterior, el niño no va a explorar. También necesitan que, como he dicho, que sea su refugio seguro. ¿Esto qué significa? Pues que cuando los niños salen al exterior, como hemos dicho, cuando los niños viven nuevas experiencias, muchas veces se desregulan, pasan cosas que les desregulan a nivel emocional y entonces vuelven al círculo. ¿Vale? Cuando vuelven necesitan que nosotros seamos su refugio seguro. ¿Qué significa esto? Significa que lo primero que estemos disponibles con ellos, disponibles para escuchar lo que les ha pasado. Necesitan que les protejamos de aquello que ha ocurrido. Necesitan que les consolemos, que les ayudemos a organizar sus sentimientos y a regularlos. Necesitamos que nos alegramos de que haya vuelto. ¿Vale? Entonces, es muy importante saber en qué punto está mi hijo y qué es lo que necesita. Y muchas veces nuestra propia mochila de aprendizaje, nuestra propia historia personal, hace que seamos más o menos hábiles en cada punto del círculo. ¿Vale? Los niños que tengan padres que estén más ansiosos ante la exploración van a desarrollar perfiles mucho más dependientes. Y los niños en los que sus padres no estén disponibles en esa vuelta o sean de estos padres que a veces niegan las emociones, no llores, que no pasa nada. Lo que van a tender es a desconectarse de sus propias emociones porque no las pueden expresar, ¿no? Porque el adulto no me está permitiendo, no me da un espacio seguro para poder volcar mis emociones. El símbolo de manos es importante porque al final lo que nosotros somos sostén, somos su sostén, somos sus modelos. Entonces tenemos que ser siempre más grandes, más fuertes, más sabios y más cariñosos que los niños. Y esto tiene que venir siempre acompañado de normas, de límites, de rutina. Esto va a dar un contexto estructurado a los niños, les va a hacer un contexto predecible y va a ayudar a que se sientan seguros. Lo que nos solemos encontrar en las familias de personas con epilepsia es muy, muy frecuente la sobreprotección. Es normal que sea frecuente la sobreprotección porque es normal que los padres tengan miedo a que sus hijos puedan sufrir cualquier daño. Yo defino la sobreprotección como un exceso de cuidados o protección de los hijos que lo que se busca es evitar riesgos a toda costa. Cuando hablamos de sobreprotección hablamos de que hay miedo.
¿vale? Como hemos dicho, en padres con miedo es muy difícil que los niños crezcan sintiéndose seguros de sí mismos. ¿Qué consecuencias tiene la sobreprotección? Pues que vamos a desarrollar inseguridad e inmadurez emocional en nuestros hijos. Es más probable que sean dependientes a nivel emocional. Como no me han enseñado a regularme, me regulo a través de la interacción con los demás. O sea, mi estado anímico va a depender de cómo están los demás conmigo. Y cuando me sienta mal, voy a tener que buscar ayuda porque voy a sentir que solo no puedo. Y una baja autoestima. En resumen, mayor vulnerabilidad ante trastornos emocionales, trastornos como la depresión o la ansiedad. ¿Cómo sí podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacer que los niños obtengan estos recursos de los que hemos hablado? Pues lo primero, que haya una comunicación abierta y sincera, ¿no? Que en casa se puedan hablar las cosas, el tener en nuestra dinámica familiar un rato para hablar, ¿vale? Esto es súper importante, que habrá momentos en los que los niños no lo utilicen, ¿vale? Pero si esa dinámica existe, es fácil que cuando a los niños les remueva algo, puedan aprovechar ese momento para compartirlo. ¿Vale? Entonces, no tenemos que ir solo a cuando ocurre algo, sino tener una costumbre de hablar de forma abierta y de forma sincera en el día a día. Evitar la sobreprotección y el secreto familiar. Sé que es muy difícil, pero hay que normalizar en la medida en la que se pueda la vida de estos chicos y de estas chicas. Esto es lo que les va a hacer fuertes. Es importante crear esos espacios de expresión y de validación emocional. Esto va a ser muy importante, como hemos dicho, que podamos expresar emociones y que los niños sientan que les entendemos, que les acompañamos en esas emociones. Mucho cuidado con las visiones excesivamente positivas, ¿no? Mi hija vuelve del instituto y me dice que le duele que su amiga Sandra se haya reído tras una crisis. Pues es que no te merece. A esa niña le está doliendo eso que le ha ocurrido y tiene todo el sentido del mundo que le duela. Entonces, lo que ella necesita es poder gestionar ese dolor y para eso lo primero es que le permitamos sentirlo, que le digamos que es válido, que sienta eso. ¿Vale? Cuidado tanto con esto como con el querer negar las emociones, ¿no? De, esto no es para tanto, ¿no? Si lo ha contado es que sí que es para tanto. Aunque yo desde mi visión de adulto sepa que yo he pasado por un proceso parecido y no está condicionando su vida, ¿vale? Pero en ese momento determinado, para él o ella, eso es importante. Entonces, hay que hablarlo y hay que intentar entenderlo. También muy importante compartir tiempo de calidad. ¿Vale? Muchas veces estamos muy focalizados en la enfermedad y nos olvidamos de las aficiones, de los gustos del niño o niña que tenemos y es muy importante compartir ese tiempo de calidad. Fomentar autoestima, elogiar los logros, decirle a mi hijo o a mi hija lo que me gusta de él, decirle cuando hace bien las cosas. Esto es súper importante para que desarrolle un buen autoconcepto. ¿Vale? Es tan peligroso como hacer mucho, esto yo le llamo refuerzo, ¿no? Como hacer mucho refuerzo, es tan peligroso como hacer mucho refuerzo sin límites, como poner muchos límites, muchas consecuencias, sin que haya esta parte de reconocer y celebrar los logros. Tenemos que encontrar ese equilibrio para que los niños crezcan sanos emocionalmente. Más cosas, importante, establecer reglas y límites. A veces en la epilepsia se evitan mucho cualquier situación de estrés, ¿vale? Cuidado con esto. Es importante que los niños tengan límites. Sí que es verdad que hay un momento determinado en el que quizá provocamos una crisis, ¿vale? Pero por lo general no tiene por qué ser así. Entonces es muy importante que establezcamos reglas, que establezcamos límites y que seamos coherentes con esas reglas y con esos límites. También es súper importante fomentar la responsabilidad en el niño, ¿vale? Poderle explicar perfectamente lo que le pasa y conforme vaya haciéndose mayor, que él sea responsable, que sepa qué es lo que le puede ocurrir si hace una determinada actividad, ¿vale? Es súper importante que él sea responsable y que no recaiga esto sobre los padres. Hablo sobre todo conforme van creciendo.
Importante que favorezcamos contextos de socialización. Muchas veces no lo hacemos por miedo al rechazo. Entonces, nosotros mismos estamos contribuyendo a ese aislamiento. Entonces, es muy importante que los padres y las madres podamos favorecer que nuestros hijos hagan actividades diversas, que vivan nuevas experiencias y que puedan involucrarse en contextos en los que puedan socializar. Y, como hemos dicho antes, es importante también supervisar de forma adecuada según la edad para saber qué es lo que le está ocurriendo a mi hijo. Pongo aquí esta diapositiva porque es muy importante proteger, pero es igual de importante aportar recursos de autonomía, de confianza, de habilidades sociales, enseñar a regular las emociones, enseñarles a dar y a recibir afecto. ¿Vale? Esto es lo que va a hacer que los niños y las niñas crezcan fuertes a nivel emocional y esto va a ser súper importante, ¿vale? Para enfrentar las adversidades que les vengan. Termino esta parte con esta frase de María Montessori que dice que cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja entonces de buscar la aprobación de los adultos a cada paso. La comparto porque para mí resume un poco lo que intento transmitir. Es importante crear esa seguridad en los niños para que no dependan de nosotros y más adelante para que no dependan de los demás y para que confíen mucho más en ellos, ¿vale? Para que no tengan miedo y para que si lo tienen lo sepan gestionar de una forma adecuada. ¿Vale? Ahora voy a la última parte, vamos a hablar de los centros educativos. A nivel general es importante que todas las personas, todos los profesionales que interactúan con este niño o niña conozcan la enfermedad, ¿vale? Conozcan cómo actuar ante una crisis epiléptica. Es muy importante que desde el centro se visibilice y se normalice la epilepsia. La mejor forma es educando en la diversidad, ¿no? Tratando la epilepsia como una condición más, igual que el asma o igual que el déficit de atención. Importante que haya una actuación efectiva ante el bullying. Eh, Importante que haya programas de prevención y que cuando estas conductas aparezcan, que podamos detectarlas rápidamente y poder actuar de forma efectiva. De forma efectiva sobre los agresores, ¿vale? Muchas veces en los programas o en las actuaciones que hacen los coles frente al bullying acaban siendo afectadas también las víctimas. Entonces, muy, muy importante que se pueda intervenir sobre los agresores. También que desde el colegio se puedan detectar aquellas dificultades académicas de las que hemos hablado y que se puedan administrar aquellos apoyos psicopedagógicos que se necesiten. Y que haya un contacto fluido y frecuente tanto con la familia como con el equipo de profesionales. ¿Vale? Al final el objetivo es que todos miremos a ese niño o niña más allá de la epilepsia, que podamos saber lo que le está ocurriendo. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de aquellos trastornos psicológicos que están infradiagnosticados? Que podamos tener ojos para poder ver eso también, ¿vale? Entonces, es importante que haya un contacto fluido entre la familia, los profesionales y el cole o el instituto para que esto no se nos escape. ¿Sí? Aquí. Por último, quiero hablar también del rol del profesor o la profesora. Es muy importante que el profesor o la profesora conozca la enfermedad. El profesor o la profesora va a ser el adulto de referencia para el niño en el colegio. Entonces es muy importante que conozca a la perfección la enfermedad y que sepa cómo actuar en caso de crisis. Y más importante aún, que tenga una actitud positiva frente a ella. Si los docentes tienen miedo, los niños aprenden miedo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que estén bien formados y si no, que en el momento en el que se detecta que van a tener un niño con estas características, que se puedan formar lo más pronto posible porque es muy importante que haya una actitud positiva. No hay mejor manera de enseñar que dar ejemplo. Entonces, es muy, muy importante. También es importante que el profesor vea al niño. Vea al niño, me refiero, vea al niño más allá de la epilepsia, vea al niño con sus potencialidades, que le ayude a desarrollar esas potenciales, tanto a él como al resto de alumnos y alumnas, ¿vale? Pero que es muy importante que la epilepsia no invisibilice a las potencialidades que este niño o niña tiene. También que en clase haya espacios para
expresar, para validar emociones, para resolver conflictos de una forma asertiva. También transmitir tranquilidad y seguridad durante las crisis. ¿Vale? Saber que la mayoría de las crisis no van a conllevar que el alumno o la alumna se tenga que ir a casa, ¿no? Igual necesita un tiempo de recuperación, pero después se puede volver a integrar con normalidad y con naturalidad en la actividad que estén haciendo. También es importante que favorezca que el resto de alumnos comprendan qué es la epilepsia, que se trate, como he dicho, como una condición más. Para ello yo creo que es muy importante educar en la diversidad. También celebrar los logros, como hemos dicho, para fomentar la autoestima, el poder decir a los alumnos las cosas que hacen bien. Que el profesor o profesora sepa qué dinámicas sociales se están dando en clase, que sepan si un niño está siendo discriminado. A veces ocurre, ¿no?, que hay niños que no dan mal y a veces no se ven, ¿no? Conozco el caso de un niño que era un adolescente que no salía al recreo y se pegó un año sin salir al recreo y nadie se dio cuenta. Nadie se preguntó qué es lo que está pasando. Es muy importante que se sepan, podemos hacer sociogramas, podemos hacer actividades para saber cómo se están relacionando nuestros alumnos. Entonces es muy importante que el profesor tenga un conocimiento de qué alumnos están siendo mejor integrados, qué alumnos no, y que podamos llevar a cabo dinámicas, actividades dentro de las aulas para favorecer la integración social. También es muy importante que desde el tutor, desde el profesor, haya un contacto continuo con la familia, que se puedan detectar, como hemos dicho, aquellas dificultades y proveer aquellos apoyos psicopedagógicos necesarios, desde la normalización, desde la aceptación, ¿vale? Desde el todos somos iguales, a cada uno nos va a costar una cosa. Y poder que el profesor pueda recomendar o derivar a otros servicios si es necesario. Y aquí barro para casa y digo que es muy importante, que a veces los profesores tienen mucho miedo a la palabra psicólogo, porque a veces tiene reacciones en los padres que no son las que debería haber. Entonces, creo que es muy importante, cuando detectamos que un niño puede estar sufriendo, poder ponerlo encima de la mesa y poder decir que este niño necesita ayuda, y poder contar con orientación que nos apoye, y poder hacer que este niño pueda ser atendido y podamos ayudarle con ese problema que pueda estar teniendo. ¿Vale? Finalmente os dejo algunos recursos que se pueden utilizar para trabajar la epilepsia en el aula. El primero es un cómic que se llama Estudiar epilepsia no se iguala. Es un cómic de neuropediatra Adrián García Ron, del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, y es un cómic para escolares. Es un cómic que habla sobre la epilepsia, habla sus características con un lenguaje adaptado a la educación primaria, y su finalidad es normalizar la epilepsia, trata la epilepsia, como hemos dicho, como una condición más, y enseña a los niños cómo actuar ante una crisis, pero con total naturalidad. Y el segundo es una guía para docentes o para personas que puedan trabajar en un centro educativo, para conocer qué es la epilepsia y para saber qué nos podemos encontrar en un alumno con epilepsia. ¿Vale? A modo de conclusión... A ver. Sí, a ver. Gracias. Disculpad, que como voy hablando no me doy cuenta. Gracias, ya está, perdón. Sí, como os decía, a modo de conclusión, yo creo que para favorecer la integración de los alumnos y las alumnas con epilepsia, es importante que podamos darles recursos, que podamos hacer que crezcan sintiéndose seguros, conociendo lo que les pasa, sabiendo y haciéndose responsables de esta condición, y creando en ellos unas buenas habilidades sociales, una buena autoestima. Luego, a nivel del entorno social, es importante que visibilizamos la epilepsia, que la tratemos con normalidad, que la conozcamos, y por último, que se puedan dar esas ayudas a aquellas dificultades específicas que podamos encontrar. No sé por qué ahora no se pasa.
Igual es porque es la última, sí, que estoy teniendo dificultades para pasar a la última diapositiva, sí. Sí, le estoy dando lo mismo que antes, igual es porque es la última diapositiva. ¿No hay ninguna más? Pues a lo mejor es eso. Mira ahora. Hemos dado lo mismo que estábamos dando, sí. Por último, eso, quería agradeceros mucho vuestra atención. Sé que ahora tenemos un ratito para responder las dudas que surjan o lo que queráis comentar. Yo encantada, en lo que pueda, os ayudaré. Eso me parece un Bolívar. Pues, Sí. muchas gracias, Celeste. Y como dije, si tenéis alguna pregunta, ha sido la verdad muy interesante porque nos ha estado contando ya desde el principio los estigmas, lo que tiene, o sea, según ella me ha parecido que es muy correcto, que tenemos un poco que la vista de los niños, de los padres o familiares, de las escuelas, profesores. Entonces, si queréis alguna, a ver, aquí hay una mano levantada. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que comentas de normalizar. Más que nada te lo comento porque mi hija tiene un compañero del colegio y tenía una crisis delante de ella. La crítica soy yo, ¿eh? Entonces ella, como ya está acostumbrada a verme que me da crisis a mí, lo veo normal. Así como sus compañeros, pues todos estaban alarmados. Entonces es una cosa que ella lo ve todo normal porque ya está acostumbrada y ellos estaban asombrados. Ahora, como ya le ha pasado al niño más veces, pues ya lo ven todo como normal. Es una cosa de normalizar un poco todo. Totalmente, igual. Al niño ya le ha pasado más de una vez a lo largo de este curso. Entonces, los profesores muy bien, no pasa nada, toda la situación. Y es normalizar un poco los colegios y todo, porque es que nosotros en los colegios hemos sido, bueno, Ana y yo nos han hecho verdaderas barbaridades de preguntas en los colegios, ¿verdad, Ana? Cuando nos preguntaron si se tenían que decir en el colegio si el niño era diabético, o sea, es que hay preguntas que son alucinantes, o sea, es que hay que normalizar la epilepsia, tienes razón, yo creo que tienes razón. Sí, de hecho, es verdad que muchas personas con epilepsia tienden a no decir que la sufren por miedo a las reacciones. Y al final, cuando no decimos algo, nunca suele ser por algo positivo. Cuando ocultamos algo, siempre suele ser porque creemos que es algo malo. Esto no es algo malo, esto es algo no elegido. Entonces es importante normalizar. Y es verdad que el primer impacto, por ejemplo, de los niños cuando ven una crisis, esto no es algo que se pueda evitar, porque es algo que no han visto nunca, entonces se van a asustar. Pero si los adultos actuamos con normalidad, los niños actuarán con normalidad. ¿Vale? Entonces yo también considero que es súper importante y de hecho también he visto en ese grupo del que hablábamos cómo algún niño o niña que inicialmente no contaba que tenía epilepsia, aunque el grupo eran todos en la misma situación, pero algunos no sabían muy bien. Entonces, aunque alguno al principio no lo contaba, a mí me impactó mucho cómo se normalizaba a través de los niños que lo tenían totalmente normalizado y que lo hablaban sin ningún problema. Incluso ahí vivíamos que dieran crisis y el actuar con normalidad. Se notaba mucho cómo los niños se sentían realmente bien y por eso decía antes que no eran las actividades que hacíamos, que era el normalizar y el que ellos vieran que podían hacer cosas igual que los niños de esa edad y que esto era simplemente una condición más y que en el momento en el que tuvieran algún problema le íbamos a ayudar y después, una vez que se hubiera recuperado, cambiábamos de actividad y ya está. ¿Vale? Como si es una crisis que dura poco tiempo, pues como si me da un ataque de tos hasta que pase y una vez que pase me reincorporo y vuelvo. ¿Vale? ¿Más comentarios, dudas, cosas que queramos compartir? Yo, a ver, quiero decir, la sobreprotección y dejar hacer. Para mí es muy difícil. Vamos, mi hija tiene 15 años, ahora está descubriendo el mundo, ¿vale? Y claro, tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo, pero claro, pues tienes que dormir la siesta, no puedes venir a las 8 de la mañana y es complicado.
para mí complicado. Que sí que es verdad que a lo mejor hay veces que me paso con la sobreprotección, pero es que claro, veo que yo que sé, le pasa alguna vez en casa y ya se va y genial. Y yo me quedo con un dolor de corazón y sé que lo tengo que gestionar yo porque lo lleva genial, pero es difícil. Yo creo que ahí la clave está en el punto de que ellos sean responsables de lo que les pasa, o sea, que ellos estén muy bien informados, que sepan lo que les pasa y que sepan que nosotros queremos ayudarles, ¿vale? Y lo mismo, cuanto más normalizada tengan la enfermedad, menos la van a rechazar y más fácil es que se hagan cargo. Pero como tú dices, es muy difícil y más en la adolescencia, que es cuando hemos dicho que hay ese choque, es muy, muy difícil gestionar y encontrar ahí un equilibrio. Que han estado sujetos de repente, explosión, ¿dónde pones el límite? Sí, que eso es algo que yo no mencioné y que tienes toda la razón, que también después de la pandemia es verdad que los adolescentes han vivido una adolescencia distinta y que es verdad que están en general pues ahora con todas las ganas del mundo de hacer y de salir y es muy difícil mediar, pero lo que decimos, esto es explicar... explicarles sus limitaciones, pero que sean sus limitaciones, ¿vale? Que no venga desde mi miedo, sino desde lo que mi médico me ha dicho que no, ¿vale? Y hacerlo entender pues que eso no, pero poderlo suplir con otro tipo de actividades que le puedan gustar y en las que se pueda sentir integrado o integrada. ¿Vale? ¿Alguna cosa más que queramos compartir, preguntar? Y bueno, también yo a nivel del colegio del instituto, yo creo que sí que poco a poco los profesores se están formando muchísimo más. Yo me acuerdo mi hija el año pasado cuando en septiembre lo notifiqué, yo lo notifiqué un viernes, estábamos en pandemia y el lunes me llamó el profesor y dijo que quería hablar conmigo con el orientador. Vamos, se había estudiado el profesor todos los tipos de epilepsia que había. Quiero decir, eso te da una confianza, una pasada, es que ya dejas, yo qué sé, ya dejas, porque vamos, tiene que ir al instituto, pero que el profesor, o sea, el tutor en este caso, hubiese mirado todo el tipo, las consecuencias que es la médica, todo una pasada. O sea, que sí que creo que vamos evolucionando un poco. Sí, lo que decimos, o sea, es verdad que se ha estigmatizado mucho y que todavía nos queda mucho por hacer, pero también es verdad que en actividades, por ejemplo, como lo que estamos haciendo hoy, estamos contribuyendo a visibilizar, a entender y a normalizar. Y lo que decíamos, que al final el número de personas que padecen epilepsia es muy elevado, entonces es importante conocer. Pero lo que decimos, igual que como conocemos otras condiciones que igual antes no se valoraban, ¿no? Por ejemplo, el déficit de atención antes era algo que, bueno, pues si no valías para estudiar, no valías para estudiar, a trabajar y ya no pienso más. Pues igual que estas condiciones han ido evolucionando, pues los maestros se van formando en todo esto y es algo estupendo para los niños que puedan saber pues eso, que somos distintos, ¿vale? Ni mejores ni peores. Yo creo que esto es un valor súper importante. Bueno, pues me ha dicho, o sea, pienso que ha dicho mucho, ¿no? Y bueno, ya os he dicho, muchas gracias Celeste. A vosotros. Y hay un catering esperando fuera, si queréis pues 10 minutos, ¿no? Hasta que... Y después ahí ha entrado sí, neuroperador José Luis Peña, que es el siguiente que nos va a dar, como os he dicho, epilepsias refractarias al tratamiento de los niños. Bueno, pues gracias otra vez. Gracias ¿no? a vosotros y muchas gracias a todos. Una foto, a ver, alguno nos hacéis una foto. Sí, ahora con la luz para que se vea. Así que se vea. Esto es... Muchas gracias. Mira, no tenemos material. Así lo dejamos de hacer esto. Lo pongo, vale. ¿Se ve la sala? Sí, se ve. ¿Qué tal, sabes? ¿Tenemos cosas o no? Ya está.
Vale, me las puedes enviar por correo si quieres tener mi teléfono. Es que no sé si tengo tu teléfono o no. Las fotos, ¿no? Sí, que si hago yo también difusión en redes. Regresamos a la activa. Bueno, regresamos nuevamente aquí como sería. Vale. Sí, la charla Sí, la charla de Peña también es aquí. Sí, vale. sí. Una poquito igual de te recuerdo. Perdón, 659 86 no, 86 sí, en vez de 66 659 86 35 86. Vale, si puedes me las envías por WhatsApp, te lo agradezco un montón. Mucho pena no poderme quedar. Me parece súper importante. Que erramos las... Vale, sí, las puedo ver por diferido. Entonces, si te interesa, Sí, pues, sí, además en nuestra web estarán colgadas en la web. Sí, he visto también que tienes en YouTube